Hola, sean bienvenidos a este video. Vamos a realizar el ejercicio 9 y 10 de la hoja de catedráticos sobre magnetismo. El ejercicio 9 habla de dos conductores paralelos largos y fijos que están separados por una distancia de 10 centímetros. Por uno de ellos circula una corriente de una intensidad de 30 amperios y por el otro una corriente de 40 amperios, de sentido opuesto a la que circula por A. Calcule la magnitud de la fuerza por unidad de longitud que cada uno ejerce sobre el otro en milinewtons partido metro. Entonces, ¿qué nos está diciendo el problema? Nos está diciendo que tenemos dos conductores que están paralelos, ¿verdad? Es decir, uno frente al otro. Uno hacia otra o hacia una dirección y el 2 o el B con una dirección opuesta. Ambos están separados por una distancia de 10 centímetros que equivale a 0.1 metros. El conductor A lleva una corriente de 30 amperios y el conductor B o 2, que en este caso le llamamos, lleva una corriente de 40. ¿Qué nos están pidiendo? Nos están solicitando el cálculo de la magnitud de la fuerza por unidad de longitud, pero que esté expresado en milinewtons partido metro. Para ello vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de la magnitud de la fuerza por unidad de longitud, y eso lo vamos a obtener por el cociente de la permeabilidad magnética, que equivale a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro partido amperio, por la intensidad 1 por la intensidad 2, ambas en amperios, dividido 2 por pi por la distancia. ¿Qué distancia? La distancia que separa a un conductor con el otro. Entonces, básicamente lo que tenemos que realizar es sustituir datos. Mu, como ya dijimos, o la permeabilidad magnética, equivale a 4pi por 10 a la menos 7 teslas metro partido amperio. La intensidad 1 en este caso equivale a 30 amperios, la intensidad 2 a 40 amperios, dividido 2pi por la distancia entre uno y otro, que en este caso son 10 centímetros, que equivale a 0.1 metros. Y esto nos daría un resultado de 2.4 por 10 a la menos 3 newton partido metro. Pero recordémonos de que el problema nos lo está solicitando en milinewton partido metro. Y para ello tenemos que recordar que milinewton, o sea, un newton, equivale a 10 a la 3 milinewtons. Al realizar esta operación, entonces, obtenemos que el resultado o la magnitud de la fuerza por unidad de longitud es de 2.4 milinewtons partido metro. El ejercicio número 10 nos habla de dos conductores paralelos largos y fijos que están separados por una distancia de 10 centímetros. Por uno de ellos circula una corriente de 30 amperios y por el otro una intensidad de 40 amperios, de sentido opuesto a la que circula por A. Calcule la magnitud de la fuerza por unidad de longitud en milinewtons partido metro que actúa sobre un conductor paralelo a ambos en su mismo plano y a la misma distancia de ellos, por el que circula una corriente de 5 amperios en el mismo sentido que la que circula por A. Entonces lo primero que tenemos que realizar es nuestro planteamiento. Nos está hablando primero de dos conductores, que es básicamente la base del problema anterior. Un conductor A que lleva una corriente de 30 amperios y un conductor B que lleva una corriente de 40 amperios. Ambos están separados, o sea, el A con el B están separados por 10 centímetros, que equivale a 0.1 metros. Luego nos hablan que tenemos que calcular la magnitud de la fuerza por unidad de longitud en milinewtons partido metro, pero de un conductor que es paralelo a ambos conductores antes mencionados y que están separados en la misma distancia. Entonces, ¿qué significa que es paralelo a ambos? Es decir, está frente a ambos a una misma distancia. Para que este sea paralelo a este, pero este también sea paralelo a esto, nos está diciendo entonces que esta
este conductor está en medio de los dos. Como A y B están separados por una distancia de 0.1 metros, entonces significa que como está separado el A con C y B con C es una misma separación, significa entonces que la separación entre ellos es de 0.05 metros. Que en este caso yo le llamé X para simbolizar que la distancia entre uno y otro pues equivale a lo mismo. ¿Qué es lo que tenemos que realizar? Lo primero que tenemos que realizar es calcular la magnitud de la fuerza por unidad de longitud de A con C y la magnitud de la fuerza por unidad de longitud de B con C y luego realizar una sumatoria. Entonces para ello vamos a utilizar la misma fórmula del problema anterior y sustituimos datos. En el primer caso vamos a calcular la magnitud de la fuerza por unidad de longitud del conductor A respecto al conductor C. Entonces decimos que la permeabilidad magnética es de 4pi por 10 a la menos 7 por la intensidad A, que sería 30 amperios, por la intensidad B, que sería 5 amperios, dividido 2pi por la distancia. ¿Qué distancia? 0.05 metros. Y esto nos daría un resultado de 6 por 10 a la menos 4 newton partido metro. Luego vamos a calcular la magnitud de la fuerza por unidad de longitud de B respecto a C. Nuevamente sustituimos datos y decimos la permeabilidad magnética sería 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro partido amperio por la intensidad 1, que en este caso yo le llamé 40 amperios, por la intensidad 2, que es 5 amperios, dividido 2 veces pi por la distancia, que es igual a 0.05 metros, y ese cálculo nos daría un resultado de 8 por 10 a la menos 4 newton partido metro. Al realizar la sumatoria para obtener la totalidad de la magnitud de la fuerza por unidad de longitud para C, nos daría un resultado de 1.4 por 10 a la menos 3 newton partido metro. ¿De dónde obtuve este resultado? De sumar 6 por 10 a la menos 4 más 8 por 10 a la menos 4. Pero el problema nos lo está pidiendo en milinewton partido metro. Entonces recordemos que un newton equivale a 10 a la 3 milinewton. Entonces al realizar esta operación obtenemos que la magnitud de la fuerza por unidad de longitud para este conductor es de 1.4 milinewton partido metro.